Recording is on. Sí, te llamé de primeras. De pronto no me alcanzaste a escuchar, pero de todas maneras, como yo vi que estabas ahí conectada, no te puse falla, no te preocupes, Lorena. Listo. Bueno, entonces, ya en un segundo les comparto pantalla. Listo. Listo, chicos. Entonces, bienvenidos al módulo de sanidad animal. Realmente, pues, digamos, ustedes se van a dar cuenta que la complejidad de los módulos, pues, va aumentando, ¿cierto? Porque, pues, asimismo, los conocimientos que ustedes necesitan adquirir, pues, como son tan amplios y tan variados, porque son varias especies, entonces, pues, eso significa unos mayores recursos de conocimiento en diferentes áreas, ¿listo? ¿Qué es importante? La responsabilidad, ¿cierto? Porque es lo que yo les decía, casi siempre el conocimiento va de la mano con la disciplina para lograr alcanzar metas, ¿sí? Porque si nosotros tenemos todo el conocimiento del mundo, pero no somos personas disciplinadas, en el momento en que estemos laborando en un lugar, pues no vamos a cumplir con las metas que nos indican, ¿cierto? Las labores, horarios, asistencia, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes realmente vean que esta formación es muy importante, ¿cierto? Que es parte de su proyecto de vida, es parte de lo que pues de aquí a mañana ustedes se van a desempeñar en caso de que les guste mucho este tema y pues como siempre les he dicho, la idea es que pues vayan escalando para que pues ya eh, luego logren realizar pues toda la parte de no solo técnico sino profesional, ¿sí? Pero entonces realmente que no lo vean como un juego porque pues llevamos ya algunos módulos juntos y casi siempre pues las mismas personas son las que sobresalen, ¿sí? Por su disciplina, por la calidad de sus trabajos, por su asistencia, ¿sí? Y también las mismas personas son las que de pronto no entregan trabajos a tiempo, ¿cierto? Y pues básicamente, ya sea que ustedes se vayan a emplear en algún lugar o vayan a poner un negocio como independiente, pues aún más disciplina se necesita. Entonces, para que por favor le metan la ficha, no se conformen solamente pues como con el aprendizaje que adquirimos acá, sino que profundicen un poco más, ¿cierto? Para que pues sabemos que el tiempo es limitado y no podemos abarcar todos los temas, entonces para que ese conocimiento sea más amplio, eh, abramos pues esas fronteras y hay mucha literatura hoy en día, ¿cierto? Las ciencias veterinarias pues se han desarrollado bastante, hay recursos audiovisuales, videos, ¿sí? O cualquier Buenas cosa. noches, profe, qué pena la hora. Buenas noches, ¿vale? Cualquier cosa, si necesitan algún recurso bibliográfico, pues también me pueden informar. En este módulo vamos a manejar un poco diferente las notas, ¿cierto? Estábamos manejando una actividad por semana más un trabajo, ¿cierto? Casi siempre la actividad la entregamos los viernes, el trabajo pues 8 días después de la entrega de la guía. En este módulo solo vamos a manejar trabajos, ¿listo? Las actividades no. Quiero ver pues cómo nos resulta, si de pronto mejora un poco la entrega a tiempo de los trabajos y de todas maneras pues estos trabajitos
son un poco más complejos, ¿sí? Requieren pues un poco más de tiempo, un poco más de elaboración. La idea también es que ustedes sigan avanzando, ¿cierto? Que sigan mejorando pues la calidad de sus entregas. Hay unos trabajos que he recibido que realmente, o sea, yo veo la calidad y digo, bueno, esta persona tiene mucho potencial para continuar con la carrera profesional, ¿sí? Porque se nota el empeño, se nota inclusive la pasión, ¿sí? El amor que sienten por los animales, ¿sí? Y pues también la disciplina. Entonces, pues chévere que continúen aumentando cada vez más ese nivel, ¿listo? O sea, hay trabajos que yo he visto que inclusive pueden ser considerados como trabajos eh, de, de estudios universitarios, ¿cierto? La idea es apuntar a eso, siempre apuntar a la excelencia. ¿Listo? Entonces en la semana 1 vamos a tener un trabajo que vale el 20%, en la semana 2 otro trabajo que también vale el 20% y en la semana 3 exactamente igual. ¿Listo? 3 trabajos del 20%. Estos van a tener también espacio de 8 días para la entrega. El otro 40% entonces se divide en 15% el plan lector, que todavía la corporación no me lo ha entregado, ¿sí? Para enviárselos a ustedes. O sea, no ha sido asignado el libro de este mes. 5% asistencia, la vamos a seguir manejando así, ¿cierto? Porque pues realmente pues también tenemos 8 clases, ¿cierto? Solo lunes y viernes. Eh, y, y pues he visto muchísimas fallas, ¿cierto? Inasistencias o también muchas llegadas tarde, entonces es importante lo que les decía, la disciplina, esto es muy importante para su vida, ¿cierto? Para su aprendizaje. Si ustedes pueden de pronto tratar de pasar asignaturas, ¿cierto? Solamente pues a punta de trabajos y todo, pero pues si no asisten a la clase, no van a adquirir el conocimiento, si tienen dudas para resolver, ¿cierto? Así, por mucho que ustedes vean la grabación, puede que en el momento tengan pues alguna duda o a veces a uno le da pereza, ay no, yo para qué veo eso, ¿cierto? Entonces, mucha responsabilidad en esa parte, pues por eso también va a tener un valor, más que todo es por lo que he visto que a lo largo de los módulos han habido muchas personas que fallan, ¿cierto? Y no presentan como una justificación válida y 20% pues el parcial final. ¿Listo? Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿A qué se refiere sanidad animal? ¿A qué, no sé, qué se imaginan que, de qué se imaginan que trata este módulo? De pronto ya lo han escuchado antes. No, profe, la verdad no. No, pues por mi parte no. Ok. ¿Y a qué creen que se refiera de pronto? ¿O qué se imaginan ustedes que vamos a abordar en cuanto a temas aquí en este módulo? Profe, ¿Sí? pues no sé, yo pienso que debe ser como el higiene o sí, algo así como el control que se debe llevar, digamos, en un galpón o el aseo, no sé si me hago entender, Ok. como el Bueno, sí, aseo que se tiene lleva que ver. en un lugar. Bueno, tiene que ver, digamos que nosotros, ustedes se van a dar cuenta que nos vamos a encontrar con temas que tocamos en bioseguridad, ¿cierto? Y en bioseguridad, pues obviamente uno menciona temas de higiene, como tú nos estás contando, ¿cierto? Entonces, sí, en cierta parte vamos a tocar muchos de esos temas, ¿cierto? Pero de forma pues mucho más profunda a lo que abordamos en bioseguridad, ¿listo? ¿Qué más creen ustedes que se van a encontrar en este módulo? ¿Qué creen ustedes que vamos a abarcar todas las especies, solo algunas? Todas y cuando están en el estado, cuando están bien, 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 cómo se ve un animal
perfecto estado o algo así, profe, ¿no? Ok, muy bien, también está involucrado con temas de salud, ¿cierto? Sanidad, ¿cierto? Sería también salud, ¿listo? Bien, ¿qué más creen ustedes? Bueno, entonces vamos a ir avanzando la presentación. Yo les voy a nombrar pues algunas generalidades hasta llegar pues a ese concepto de sanidad animal, ¿sí? Vamos a ver un poco de su importancia y pues básicamente también al final pues ya estaría el trabajo que deben realizar para la otra semana, ¿listo? No es digamos como tan larga la clase, lo que quiero hacer es como una introducción porque pues muchas veces se desconoce el concepto verdadero, ¿cierto? De este módulo, ¿cierto? O de este término y es muy importante, ¿sí? Ya que pues nosotros estamos involucrados directamente en la salud de las personas, ¿cierto? Varias veces les he mencionado esa responsabilidad que tenemos no solo con los animales, sino con la sociedad y con el ambiente, ¿cierto? Entonces, vamos a irla revisando. Entonces, aquí, como les decía, nosotros vamos a abordar algunas cositas que ya hemos mencionado en otros módulos, ¿sí? Como por ejemplo en etología, en bioseguridad, ¿sí? Ya que, pues digamos que la parte de medicina veterinaria, pues va a ser integral y ustedes se van a encontrar que a lo largo de los módulos pueden haber cosas que ustedes digan, ay, esto ya lo vimos en tal lado, ¿sí? Eso le pasa a uno en cualquier proceso académico, ¿sí? En la universidad, en el colegio incluso, ¿cierto? Se vuelven a repetir algunos temas, pero pues acá se ve en el campo ya profesional, se ve mucho más, es mucho más evidente porque ya hablamos solamente de un área del conocimiento que no está aislada de otra. ¿Sí? En el colegio, por ejemplo, matemáticas, español, aparte. Aquí tenemos fisiología, anatomía, ¿sí? Pero resulta que la anatomía se relaciona directamente con la fisiología, ¿sí? Porque si yo tengo un órgano como el estómago, ¿cierto? De un rumiante que tiene 4 cavidades, la fisiología es el funcionamiento, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar ese estómago, ¿sí? Que tiene ciertas características, ¿sí? La epidemiología, ¿cierto? El estudio de las enfermedades se va a relacionar directamente con la nutrición de un animal, ¿sí? Porque si las defensas están bajas porque no consume alimentos adecuados, pues se van a presentar enfermedades, ¿listo? Entonces, pues, algunos términos los vamos a tocar de forma, pues, digamos, no tan profunda, pero sí es importante traerlos a este módulo, ¿listo? Bueno, entonces aquí en estas imágenes observamos pues unas ilustraciones de hombres primitivos, ¿sí? Y pues por lo que ya conocemos de la historia, se sabe que ellos eran nómadas, ¿cierto? Ellos no permanecían todo el tiempo en un territorio, sino que iban ocupando espacios, iban desplazándose a diferentes distancias y pues hacían uso de los recursos que encontraban en ese lugar. Usualmente se hospedaban en cuevas, ¿cierto? Y de esa alimentación de ellos pues dependía directamente de lo que había a su alrededor. Si encontraban pues un fruto especial, pues en ese momento lo iban a consumir, o de pronto una planta, ¿cierto? O también el tránsito de animales que estuvieran en esas zonas cercanas, ¿sí? Muy cerca de ellos, o pues en las periferias, donde pues básicamente ellos iban a basar su vida en la cacería o en la recolección de alimentos, ¿sí? Porque pues obviamente esos hábitos inicialmente pues fueron un poco más carnívoros, ¿sí? Se enfocaban pues digamos en el consumo principalmente de carne, pero ya después empezaron a un poco más, ¿cierto? Con los hábitos omnívoros y también recolectaban diferentes frutos, ¿cierto?
o diferentes partes de las plantas, ¿sí? Pero entonces básicamente esto pues permitía que los territorios no se desgastaran tan fácil, ¿cierto? Al irse moviendo. Y por otro lado, pues había un aspecto negativo y es que demandaba mucha cantidad de energía por parte del hombre, porque pues el hecho de desplazarse, sí, ese esfuerzo de cazar animales que eran, por ejemplo, muy ágiles, que de pronto se desplazaban de forma muy rápida, ¿sí? O que de pronto eran de un tamaño muy grande, que podía significar pues riesgos para su salud, implicaba pues bastante esfuerzo, ¿cierto? Acá en la ilustración vemos, por ejemplo, la foto de un cérvido, ¿cierto? Un venadito, que pues básicamente, recordar que pues en ese entonces las especies que consumían pues eran muy diferentes a las que vemos hoy en día, ¿cierto? Se han llegado a reportar que incluso animales de tamaño grande como un mamut, ¿cierto? Hacían parte de la dieta pues de esos hombres primitivos, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ya luego, ya ese comportamiento nómada, ¿cierto? Dejó de existir y los hábitos de las personas cambiaron, ¿cierto? O sea, ellos se volvieron sedentarios. ¿Y por qué se volvieron así? Básicamente por los recursos, ¿cierto? Ellos se iban desplazando de un lado a otro, cazando, porque pues necesitaban comer, necesitaban alimentarse para poder sobrevivir. Pero cuando ellos descubrieron la agricultura y la ganadería, pues ellos dijeron, no, vea, estamos haciendo un sobreesfuerzo, mejor hagamos asentamientos, ¿sí? Creamos pues un proceso, un sistema productivo. Obviamente en esa época no lo nombraban así de forma tan tecnificada, ¿cierto? Sino que pues básicamente, bueno, vamos a criar este animal, ¿sí? Vamos a cultivar este tipo de semilla, este tipo de planta para nuestra alimentación. Hay que garantizar pues que todo el tiempo la tengamos disponible para pues poder sobrevivir, pero pues no vamos a ya demandarnos tanto, ¿cierto? Entonces pues aquí inclusive les quedaba tiempo no solamente para estas dos actividades, sino también para elaborar, por ejemplo, artesanías, ¿cierto? Algunos otros objetos. Y ya empezaban inclusive a comercializar los productos que se generaban en determinados sitios, ¿cierto? Con otros asentamientos que quedaban en otro lado, ¿sí? Acá usualmente los nómadas formaban como grupos que no estaban relacionados con familia, solamente eran como grupos de personas que se unían, ¿sí? Para desplazarse por varios territorios y poder adquirir alimentos y recursos. En cambio, aquí en el sedentarismo sí empezaban ya a aparecer lazos familiares, ¿cierto? Los asentamientos que se construían normalmente pues ya era de un núcleo, ¿cierto? Un grupo familiar especial, ¿sí? Y básicamente pues el lema era trabajar en comunidad en diferentes labores para sobrevivir, ¿sí? Entonces, a pesar de que eran familias diferentes, también tenían como ese grupo social, ¿sí? Que trabajaba en beneficio de todos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en la ilustración nos muestran unas gallinitas, ¿cierto? Acá una persona alimentándola, acá hay especies bovinas, ¿cierto? En su corral, sí que pues es un poco ilustrativo de lo que sucedía en ese tiempo, porque obviamente ahora todo es más tecnificado, pero pues ellos no podían tener un bovino, ¿cierto? Si pretendían domesticarlo, corriendo por todo lado, ¿cierto? Tenían ya que empezar pues a manejarlos, empezar pues digamos a que cambiara su comportamiento para poder pues utilizarlo en su beneficio. Y bueno, entonces aquí recordemos de algunas características, ¿cierto? Que mencionamos en etología, no sé si ustedes las recuerden, y era como esas características especiales que tenían que tener los animales para poder ser domesticados, ¿cierto? Porque pues obviamente la domesticación se ha dado a lo largo de millones de años, ¿sí? Pero un hombre, ¿sí? O los hombres primitivos
no iban a elegir una especie porque sí, ¿cierto? Entonces ellos no iban a decir, bueno, yo voy a domesticar un tigre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es muy complejo, son muy agresivos, son solitarios, ¿sí? Entonces habían características particulares, ¿listo? Entonces recordemos, una sería la gregariedad, ¿cierto? Que sería como esa capacidad de vivir en comunidad, ¿sí? Como observamos hoy en día en el caso de rumiantes, ¿cierto? De equinos. Básicamente recuerden que lo contrario de la gregariedad sería los hábitos solitarios, ¿sí? Entonces es más fácil manejar todo un grupo, ¿sí? Todo un rebaño a manejar un solo individuo. Hay muchísimo más desgaste. Usualmente en los rebaños, pues ellos siguen al líder, ¿cierto? Por eso es importante también el siguiente aspecto, que es la organización social, ¿sí? Entonces, en las diferentes especies, sobre todo las que viven en comunidad, hay rangos, ¿cierto?, de dominancia y, pues, digamos que en algunas especies pueden llegar a ser, pues, como una organización social no tan viable, ¿cierto?, para el beneficio de todos los individuos, ¿sí? Como por ejemplo las hienas, que pues son bastante agresivas las hembras, ¿sí? Que presentan dominancia hacia los machos, pueden haber disputas, pueden haber agresiones, ¿cierto? Esa organización social debe ser, pues digamos, adecuada y no debe haber pues estas situaciones de agresión entre los mismos individuos, ¿cierto? Entonces, puede llegar a haber situaciones en las cuales haya uno o más individuos dominantes y puede complicar el sistema, ¿cierto? El manejo de estos animales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo 2 toros dominantes en un rebaño lleno de hembras, ¿sí? Lleno de vacas, pues obviamente va a haber una competencia y pueden generarse lesiones. Entonces también el hombre tenía que ir observando eso, cómo debo manejarlos, cómo debo aislarlos, ¿sí? Pero pues la característica de la especie me debía a mí permitir realizar pues este tipo de maniobras porque pues realmente no había como una organización como tan compleja, ¿sí? Para yo poder intentar manejar los animales. Bueno, recuerden también los apareamientos promiscuos, ¿cierto? Obviamente especies monógamas no me van a servir para yo domesticar un animal con fines de consumo humano, ¿cierto? Si la oveja solamente se va a parear toda la vida, ¿cierto? Con un solo macho, pues yo voy a necesitar en un rebaño 1000 machos y 1000 hembras, ¿cierto? En cambio, al ser promiscuos, pues entonces voy a necesitar una cantidad de hembras especiales para un solo macho, porque él las va a montar a todas, ¿cierto? Entonces aquí, obviamente, algunos casos, ¿cierto? Como los que más se conocen, por ejemplo, el cóndor, ¿cierto? Porque pues las aves también se han domesticado, como por ejemplo las gallinas, ¿sí? El cóndor no lo podríamos manejar porque pues solamente pues tiene una pareja durante toda su vida. También que las crías sean precoces, ¿cierto? No sé si recuerdan también ese término. Hay crías altraciales, ¿sí? Que nacen sin pelo o sin plumas, en el caso de las aves, que nacen con los ojos cerrados, ¿sí? Con movilidad reducida, ¿sí? Y es muchísimo más. Precoz es que es es que, perdón, la interrupción. Precoz es que es el más débil de la camada, ¿no? No, O el que más tiempo se va a tardar en desarrollarse. lo contrario, ¿sí? Las crías se dividen en altraciales y precociales. Las altraciales son crías que nacen muy maduras, ¿sí? Requieren muchos cuidados de sus padres para poder sobrevivir. Nacen sin pelo, sin plumas, no termorregulan bien su temperatura, no abren los ojos, ¿sí? En cambio, las crías precociales o un animal precoz, ¿sí? Son crías que ya tienen características
pues digamos, muchísimo más desarrolladas, nacen con pelo, ¿sí? Pueden ver, se incorporan de una vez, buscan incluso la glándula mamaria, como por ejemplo un ternero, ¿sí? Un ternero es una cría precoz, ¿cierto? Porque al nacer, momentos después, puede ponerse de pie, incorporarse e ir a tomar leche, ¿listo? Vean, digamos que no se les va a olvidar esa diferencia entre altraciales, que son inmaduras, y precociales, que ya son crías muchísimo más desarrolladas, ¿listo? Y pues obviamente en estos sistemas es necesario este tipo de animales, porque pues ya van a demandar menos cantidad, pues digamos, de cuidados de la madre, y por lo tanto hay más probabilidades de que sobrevivan, ¿listo? Otra característica es la adaptabilidad, ¿cierto? Si ellos no van a estar en su entorno natural, entonces deben ser especies que se adapten fácilmente a los lugares donde los vamos a disponer, ¿cierto? A de pronto establos, ¿sí? O terrenos reducidos, terrenos empinados, ¿cierto? Diferentes espacios. Agilidad limitada y temperamento dócil, ¿cierto? Si de pronto, bueno, acá es complejo porque uno a veces maneja ovejitas y puede llegar a ser complicado cuando está una solita capturarla, ¿cierto? Lo hace a uno sudar, lo hace a uno correr por todo lado, ¿sí? Y eso que no son de los animales más ágiles que hay, ¿sí? Ahora imagínense, por ejemplo, un venado que corre muchísimo, ¿cierto? Que son bastante ágiles, se meten por cualquier lado, ¿sí? Obviamente no sería tan viable domesticar ese tipo de animal. Y el temperamento, pues obviamente debe ser dócil, ¿sí? No puedo domesticar animales agresivos porque pues me pueden generar lesiones y ese comportamiento, pues que yo Y quiera además mostrar. un venado lo puede matar a uno, ¿no? ¿Es un venado o es un... Sí, eso es un venado, ¿no? Esos que los tienen los cuernos gigantes. Sí, los que tú estás mencionando, pues digamos que uno son de la familia de los cérvidos, ¿sí? Y pueden haber varios, ¿sí? Antílopes, venados, ¿cierto? Hay diferentes. Eh, realmente no es tan complejo, ¿sí? Se pueden llegar a hacer más daño un venadito, pues digamos, de talla pequeña, como los venados coliblanca o mazama rufina, un venado colorado que hay en Colombia. Pues digamos que no generan un gran daño en el hombre, ¿sí? Que lo maten a uno. No, antes digamos que se pueden afectar muchísimo más ellos, porque son de una talla muy pequeña. Si ya son animales muchísimo más grandes, ¿cierto? Como los antílopes o por ejemplo un alce, ¿sí? Sí pueden llegar a generarnos lesiones importantes, ¿listo? Y pues obviamente nosotros acá tenemos que seleccionar esos animales que yo pueda pues acercarme a ellos, ¿sí? Manejarlos para pues digamos hacer todo el proceso de domesticación y pues asimismo producción de alimentos para consumo humano. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron aquí, ¿cierto? Ya la agricultura, la ganadería, la domesticación de los animales, y el hombre se dio cuenta de que había la necesidad de evitar la pérdida de animales, ¿sí? Ellos se dieron cuenta que se estaban muriendo debido a las enfermedades que presentaban, ¿sí? Y obviamente eso era algo que a ellos no les convenía, ¿sí? Hasta ese momento pues se hablaba solamente de factores importantes para el consumo humano, no se hablaba tanto de bienestar animal, ¿sí? Sino que todo era beneficio para el hombre, ¿sí? No me importa a costa de que yo produzco alimento, pero tengo que hacerlo porque yo necesito sobrevivir en ese momento, ¿cierto? Pero pues ellos, pues obviamente empezaron a preocuparse, ¿sí? Porque dijeron, no, si el animal se enferma, pues ya no va a haber disponibilidad de alimento, ¿qué vamos a comer? ¿Sí? Y a veces no se enfermaba solo uno, sino todos. Y a veces no se moría solamente un miembro del rebaño, sino todos. Y pues obviamente eso afectaba, ¿sí?
la disponibilidad de recursos para comer, ¿sí? Y la producción también, porque pues podían tener alimentos ahí mismo, pero no a largo plazo. Y en los sistemas productivos eso es lo que se busca. Y en esos momentos también eso era lo que se buscaba, mantener los recursos a lo largo del tiempo. Yo no puedo decir, voy a criar estos cerditos, ¿sí? Para consumirlos en 4 meses. Y ya, y esperar a los 4 meses, ahora voy a volver a, a tener estos cerditos, ¿cierto? Por otros 4 meses, porque va a haber un periodo de 4 meses que me voy a quedar sin alimento. Entonces todo se hace, ¿cierto? Garantizando que siempre haya una buena disponibilidad. Y si los animales estaban enfermos, ¿cierto? Y se morían, obviamente esto se iba a ver afectado totalmente. Entonces, en ese entonces, como no había ningún tipo de conocimiento, ellos improvisaban con remedios, normalmente remedios naturales, que estaban muy relacionados con lo que ellos consumían al momento de sentirse enfermos, ¿cierto? Hay una medicina que sería la ancestral, ¿cierto? La que manejaban los indígenas, ¿sí? Que obviamente tiene mucho valor, porque es que los medicamentos, la mayoría, ¿sí? Se extraen de plantas, ¿sí? Entonces, pues ellos se curaban con ese tipo de insumos y pues si, por ejemplo, el animal veían que tenía diarrea, pues utilizaban la medicina, ¿cierto? Los remedios que ellos mismos utilizaban cuando tenían diarrea, ¿cierto? Y también entonces los recintos donde fueron ubicados los animales empezaron a modificarlos un poco, ¿cierto? A arreglarlos de una mejor manera para que fueran más seguros, ¿sí? Porque pues a veces improvisaban mucho y habían muchos accidentes, ¿cierto? Traumas en los animales, golpes, ¿sí? O se escapaban, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en este punto los desarrollaron un poco más. Luego de eso, entonces ya llegó el desarrollo de la ciencia, ¿cierto? Alrededor del siglo XX hubo una era, ¿cierto? Que le llamaban como la era de la ciencia, porque habían muchos descubrimientos, ¿sí? Y aquí justamente en este tiempo se logró determinar que muchas enfermedades, ¿cierto? Eran ocasionadas por la presencia de agentes biológicos, ¿sí? Es decir, bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿cierto? Entonces, básicamente, varios elementos, varios instrumentos como un microscopio facilitaron que hubiera el descubrimiento de los microorganismos, ¿cierto? Obviamente no se podían ver a simple vista, pero ya con este tipo de elementos se sabía que convivíamos permanentemente con una serie de microorganismos y después se descubrió que habían unos benéficos, pero otros que ocasionaban patologías, ¿listo? Que ocasionaban enfermedades. Entonces ya empezaron a relacionar algunos de ellos con enfermedades específicas. Pero hasta este punto, pues todo estaba un poco más desarrollado hacia el campo de los humanos, ¿cierto? No tanto hacia el área veterinaria. Sin embargo, pues al ser seres vivos, también pues después se empezó a estudiar. Aquí entonces, como les comentaba, ya se empieza a desarrollar un poco más la ciencia veterinaria, ¿sí? Se empezó a generar pues conocimiento acerca de las enfermedades que afectan pues a los animales, pero pues inicialmente pues se basó un poco en la medicina humana, ¿sí? En todas esas técnicas de diagnóstico, en todos los microorganismos, ¿sí? Ellos empezaban a ver que habían enfermedades similares, ¿cierto? Que afectaban a los animales y veían como esa posibilidad de una posible transmisión, ¿sí? De ellos hacia las personas o de las personas hacia ellos, ¿cierto? Entonces ya se empezó a hablar de enfermedades zoonóticas, se empezaron a aislar microorganismos y se daban cuenta que sí, efectivamente, habían enfermedades que compartían, ¿sí? Empezó a estudiarse la forma de la transmisión de las enfermedades, ¿sí? Hacia qué especie se da, cómo se transmite, a través de qué secreciones, ¿sí? Se empezó
se empezaron a desarrollar métodos diagnósticos, ¿sí? Entonces acá, obviamente en esta época, ¿sí? Ese desarrollo de las ciencias veterinarias demandó mucho tiempo para estudiar a los individuos y ahí, pues digamos que fue cuando se empezaron a reconocer enfermedades especiales en los animales, ¿cierto? Sabemos que no es así porque sí que hoy conocemos el parvovirus, ¿cierto? Detrás de eso hay una serie de investigaciones amplias a lo largo del tiempo, ¿sí? Para lograr pues ya aislar el virus y detectar pues cómo actúa, ¿cierto? Qué ataca, cómo es su diagnóstico, cómo es su tratamiento, ¿cierto? Bueno, básicamente aquí también una parte importante de esta era fue el conseguir evaluar cuál era el tratamiento acorde a cada enfermedad que se había encontrado, ¿cierto? Y para ello, pues, se desarrollaron nuevos medicamentos, aunque muchos de ellos están basados en la medicina humana, ¿cierto? Y de los medicamentos que han sido producidos a partir o netamente para el campo veterinario, también han cogido de base, ¿cierto? Ciertos componentes para elaborar medicamentos humanos, ¿sí? Y realmente como la fisiología es muy similar, ¿sí? Las bacterias, uno de los avances aquí, ¿cierto? Que se manejaron fueron los antibióticos, ¿sí? Que sabemos que pues atacan, matan, ¿sí? O controlan las bacterias, ¿sí? Entonces, pues digamos que hoy en día sabemos que esta fisiología es tan parecida o hay agentes infecciosos que atacan, ¿cierto? A animales y a personas y pues podemos utilizar los medicamentos de humanos en animales, ¿sí? ¿Por qué no se hace lo contrario? Porque los medicamentos destinados para personas son muchísimo más inocuos, ¿sí? O sea, pasan por un proceso muchísimo más riguroso en su producción para ser destinados a las personas. En cambio, en veterinaria, a pesar de que también hay un grado amplio de inocuidad, ¿sí? Hay un manejo pues minucioso, no logra pues digamos alcanzar el nivel pues de los medicamentos humanos. Pero pues digamos que les menciono esto porque pues hoy en día cuando vamos a formular muchas veces las personas o no encuentran el medicamento, ¿sí? O es muy costoso porque pues en ocasiones y depende del sector en el que estemos, podemos de pronto diagnosticar una enfermedad y que nos digan no, vamos a mandar este tratamiento y una sola tableta cuesta 20.000 pesos, porque existe, eso existe hoy en día, y necesita 20 tabletas para todo el tratamiento, ¿sí? Entonces, obviamente es complejo y uno sabe que depende de la persona, esa misma tabletica en otro lado le puede valer 1.000 pesos, solo porque es de uso humano. Entonces uno puede llegar a jugar con eso porque, como les digo, muchos de estos medicamentos pues se desarrollaron a partir de las investigaciones que se hicieron en humanos. Otra cosa que se estudió mucho fue la prevención, ¿sí? Entonces, si ya sabemos cómo se transmite esa enfermedad, si sabemos que afecta a los humanos, si sabemos cómo se dispersa, pues vamos a prevenir utilizando medidas de bioseguridad especiales para evitar su propagación, ¿cierto? Y también ya una vez exista la enfermedad, ¿cierto? En un grupo de animales, tenemos que ver la forma de controlarla, ¿sí? Para que no sigan, por ejemplo, muriendo animales, para que no se siga dispersando y erradicarla, ¿sí? Entonces acá se evaluaron muchas estrategias, algunas de ellas eran muy complejas, como por ejemplo el sacrificio, a veces toca realizarlo, ¿cierto? De acuerdo pues a la enfermedad que presente el animal, ¿listo? Y lo que les mencionaba de la zoonosis, ¿cierto? Que se enfocó mucho también en ese estudio. Y bueno, entonces aquí ya sí nos vamos netamente al concepto de salud animal, ¿listo? Entonces, básicamente cuando hablamos de este término, nos vamos a referir a la salud de los animales, pero solamente a los destinados a consumo humano, ¿listo? Entonces, dentro de este módulo puede que en algunas ocasiones toquemos algunas cositas, ¿cierto? De animales, de pequeños animales, de silvestres, ¿sí? Pero realmente
pues es como para dar un contexto general, más no porque sea pues el fin especial de la sanidad animal. Por eso pues ustedes van a ver que casi no vamos a mencionarlos, ¿sí? Entonces, por un lado, algunos los que les gustan solo los pequeños dirán, ay, no, qué aburrido. Los que les gustan los grandes dirán, no, pues chévere, ¿sí? Pero recuerden que siempre debemos ser integrales, ¿cierto? Debemos prestar nuestros servicios a diferentes especies o a pequeños campesinos, productores que requieran pues una asesoría especial, ¿sí? Para poderlos ayudar a desarrollar, ¿cierto? Su sistema productivo. O, por ejemplo, pueden haber personas que sean vegetarianas, ¿cierto? Que no estén de acuerdo con la producción de especies animales, ¿sí? Sin embargo, pues créanme que hoy en día la principal fuente pues, de alimento de origen proteico, ¿cierto? De proteína, viene a partir de los animales, ¿sí? Y como está en constante crecimiento, ¿cierto? La población humana, pues se requieren ese tipo de recursos para lograr salvar vidas, ¿cierto? Hay poblaciones con bastante pobreza, ¿sí? Poblaciones que requieren de nuestra ayuda, ¿cierto? De nuestra intervención para lograr que pues esos niveles productivos sean más altos, ¿listo? Bueno, entonces, básicamente, el hecho de nosotros garantizar una buena salud de estos animales que van destinados a consumo humano, pues va a resultar fundamental también para la salud de las personas, ¿cierto? Si tengo alimentos de buena calidad, libres de enfermedad, ¿cierto? Que sean de origen de animales sin enfermedad, que sean en cantidad suficiente, pues yo voy a garantizar que puedo abastecer a una gran población y que le voy a ofrecer la base de su nutrición, ¿cierto? Porque pues obviamente esto se va a ver reflejado, o bueno, toda la nutrición, ¿cierto? Se va a ver reflejado en la salud de una persona, ¿sí? Así como hablábamos en la parte de nutrición animal. Todo, pues, digamos, a nivel de sistema inmunológico, prevención de enfermedades, puede inclusive llegar a empezar con la nutrición. ¿Listo? Bueno, entonces acá también existe un tema importante que sería la inocuidad, ¿cierto? Esa producción de alimentos seguros para las personas, que sean libres de pronto de productos sintéticos, ¿sí? De hormonas, ¿sí? También es especial en esta área del conocimiento, ¿listo? Y lo otro es que pues los precios que se manejen en el caso de estos alimentos destinados pues obviamente al consumo humano deben ser razonables. ¿Y cómo yo logro eso? Pues si mi paciente, bueno, aquí pues hablamos más como de rebaño, del grupo del sistema productivo, ¿cierto? Si los animales que componen mi sistema productivo están enfermos, yo tengo que invertir en medicamentos, ¿cierto? Yo tengo que gastar amplias sumas para poder pues, recuperarlos, para poder pues, que estén bien y poder venderlos, ¿sí? Y eso me implica un costo muy alto. Si ese costo aumenta, pues obviamente el precio de venta también. Entonces, una buena salud de estos animales me va a implicar menores costos en cuanto al manejo de enfermedades. ¿Listo? Vamos a ver un videito que es cortico. Para ver un poquito explicado en otras palabras el concepto. Si gestionas un equipo, tienes que probar. Esto es publicidad. Emitir anuncio. Listo. Y creo que tengo que darle compartir audio. La vida y la historia de las personas está íntimamente asociada a la de los animales.
Pasar del hombre cazador-recolector de la prehistoria a una sociedad sedentaria implicó la necesidad de generación de alimentos de forma sistemática, sean de origen vegetal o animal. Es por eso que desde la domesticación y la crianza de los animales, el hombre se ha visto en la necesidad de paliar el sufrimiento y la pérdida de animales, y por tanto pérdida de alimento, que provocaban las enfermedades, las lesiones y los accidentes. Este concepto básico es el que entenderíamos actualmente como el objeto de la sanidad animal, que especialmente se refiere a la salud de los animales destinados a consumo humano. Como consecuencia de la experiencia de muchos siglos y del progreso científico general y específico, pensamos que actualmente disponemos de profesionales, capacidades y herramientas que permiten identificar, diagnosticar, controlar y prevenir una gran mayoría de enfermedades animales. Estos conocimientos no solamente permiten generar alimentos seguros y de calidad para el hombre, sino también asegurar que estos animales tengan un adecuado estado de salud y bienestar. De aquí la importancia del concepto curación y prevención. El arsenal terapéutico disponible para curar enfermedades es cada vez más amplio y seguro y eficaz, pero la tendencia actual es al desarrollo de productos vacunales que permitan prevenir estas enfermedades, evitando que aparezcan o, en caso de que aparecieran, pues intentar minimizar la pérdida de salud y bienestar de estos animales. Finalmente, me gustaría introducir un concepto que es el de un mundo, una salud, con el cual se quiere reflejar el interés mundial de cara a intentar prevenir el efecto de estas enfermedades existentes o futuras desde un punto de vista global, de manera que se vayan involucrando todos los actores de esta sociedad, granjeros, veterinarios, industriales, médicos, políticos. Eso significa definitivamente que la sanidad animal es cosa de todos. Listo. Bueno, ahí nos muestran un panorama general, ¿cierto? De lo que es sanidad animal. Y él toca unos conceptos muy importantes, ¿cierto? Como la salud y bienestar de los animales, ¿sí? Porque nosotros, pues sí, es nuestra responsabilidad y a diferencia, pues, de los hombres primitivos que no les importaba, ¿cierto? Ese bienestar, sí, sino solamente producir alimentos. A nosotros sí nos importa, hoy en día se ha hablado ya de bienestar animal, tocamos un poco el tema en etología, ¿cierto? Y para nosotros pues siempre debe ser primordial, así estemos asesorando una finca intensiva, ¿sí? Una finca muy grande, donde pues tienen recursos especiales, instalaciones diferentes, ¿sí? De diferente tipo, animales confinados, ¿sí? O sea, encerrados en establos o en espacios extensivos, ¿cierto? En zonas de pasto muy amplias o en producciones pequeñitas con solamente unos cuantos animales, ¿cierto? En todo momento el bienestar debe ser una prioridad y lo debemos garantizar en nuestras asesorías siempre. Debemos pensar pues en el bienestar de ellos, ¿sí? Básicamente pues sabemos también que si el animal tiene una buena salud y un buen bienestar, pues va a ser más eficiente la producción de alimentos y van a ser pues de mejor calidad. Un animal que no está estresado pues va a producir más leche, va a tener mejores defensas que pues lo van a proteger contra diferentes enfermedades. Bueno, entonces, además de ese sufrimiento que generan las enfermedades, ¿cierto? En los animales, porque pues obviamente hay algunas que son muy dolorosas o hay algunas que son leves, ¿sí? Pero pues generan incomodidad. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una gripa, ¿sí? Hay personas que les da bastante fuerte, ¿sí? O el hecho de sentirnos más débiles, más incómodos, ¿cierto? Pues va a repercutir en... Qué pena, un segundo. Gracias, esto va a repercutir obviamente en nuestro bienestar, ¿cierto? El hecho de sentirnos mal, ¿listo? Asimismo, pues en ellos sucede, hay sufrimiento, hay estrés, ¿sí? No se van a sentir bien, pero además de eso, ¿cierto? Eso va a como a verse reflejado no solamente en los animales,
¿sí? Sino que también pueden resultar, ¿cierto?, en afectaciones en comunidades muy pobres, ¿sí? Hay lugares en el planeta donde las personas cuentan con recursos muy limitados, ¿sí? Hay lugares donde no tienen que comer, ¿sí? Donde comen inclusive basura, ¿sí? O que pueden llegar a contar, o sea, el único recurso que tenga la familia sea una vaquita, ¿sí? Y ya. Si uno no se imagina la magnitud, ¿cierto? Hasta que de pronto la ve. Acá, por ejemplo, cercano a Bogotá o dentro de Bogotá podemos ver algunos asentamientos en lugares como Ciudad Bolívar, ¿cierto? Que no están netamente en territorio urbano, pero sí a la periferia, donde hay personas que todavía toman agua de un río, ¿cierto? De una quebrada, porque pues no tienen acueducto, viven sin luz, ¿sí? Viven en lugares adecuados, como con maderita, ¿cierto? O inclusive con plásticos de esos de lona, ¿sí? Entonces, pues, a veces no lo percibimos porque estamos como cada uno en lo nuestro sin pensar en los demás, pero la pobreza existe en nuestro país, en muchos países, en el mundo entero, ¿sí? Y a veces puede llegar a ser tan compleja que las personas obviamente se sienten bendecidas con un agua panela solamente, ¿cierto? Entonces, en este tipo de poblaciones de recursos muy bajos, existen grandes pérdidas de vidas por desnutrición, ¿cierto? Sobre todo en niños y en ancianos, y en otras circunstancias que pues también son personas vulnerables, pero tienen de pronto al menos algunos recursos, como por ejemplo un bovino, unas gallinitas, ¿cierto? Pues van a ser la base de su producción, ¿cierto? Y pues los animales sanos terminan contribuyendo a la erradicación del hambre, ¿sí? Y a que haya personas saludables, ¿cierto? Porque pues esa nutrición va a permitir que todos sus órganos, ¿cierto? Sus sistemas funcionen de forma adecuada, ¿listo? Entonces, si quieren cerremos los micrófonos, por favor. Bueno, y entonces tener en cuenta que los productos, ¿cierto? De origen animal pueden ser fuentes de ingreso para muchos agricultores y ganaderos, ¿sí? Entonces van como por rangos. Algunos no poseen grandes recursos y la base pues de su alimentación es a través de las cositas que tienen en la finca, ¿cierto? Una siembra de tomates, su vaquita, ¿sí? Sus gallinitas, poquitas ahí, ¿cierto? Pero la usan para consumo interno. Ya hay otro tipo, ¿cierto? De población que presenta o que posee un mayor número de animales, pero pues no podemos ser, o sea, los podemos considerar con personas que tienen los recursos suficientes, ¿cierto? No, ellos trabajan y trabajan duro, ¿cierto? Y tienen, pues digamos, producciones pequeñas de alimentos de origen vegetal, ¿cierto? De origen animal, y es la fuente de su sustento, ¿sí? Con eso, pues, digamos, compran también otro tipo de alimentos, compran los recursos que necesitan para sobrevivir, de aseo, de agua, etcétera, ¿cierto? Y ellos, pues, también especialmente tenemos que ayudarlos, y la sanidad animal en este tipo de población es muy importante, ¿listo? Uno de los objetivos de la sanidad, pues, también sería erradicar el hambre, ¿listo? Y ofrecer alimentos, pues, de calidad, no importa la población, ¿sí? O sea, un estrato alto le voy a ofrecer este alimento que es bueno y al estrato bajo este que no es tan bueno, no. Todas las personas merecen, ¿sí? O merecemos la misma calidad de alimentos, deben ser inocuos, deben ser sanos, no deben producir enfermedad, ¿cierto? Y a eso es que debemos apuntarle. Bueno, por otro lado, las enfermedades, ¿cierto? Pueden llegar a ocasionar restricciones sanitarias, ¿cierto? En el comercio, ¿sí? Entonces hay cierto tipo de patologías que cuando existen en un lugar, pues se van a cerrar los mercados. Y aquí, pues también
pues aplica otro ámbito de la sanidad animal, ¿sí? Ya vimos, digamos, poblaciones muy vulnerables, productores pequeños y campesinos pequeños, pero también vemos la magnitud en grandes productores, ¿sí? Y en los gobiernos en general, ¿sí? Porque si, por ejemplo, yo soy un exportador, ¿sí? De carne para bovino, ¿sí? Y un requisito es que el bovino sea libre de tuberculosis, ¿sí? Y resulta que en mi hato, en mi sistema productivo, está la enfermedad. Obviamente me van a pedir pruebas, exámenes y todo eso. Si está ahí, pues simplemente me van a decir, no, yo no le compro carne, no le voy a pagar por eso, porque en nuestra normatividad está que sean libres de tuberculosis. Entonces se cierra esa frontera, ¿sí? Y ya no van a poder, pues, venderlo, ¿sí? Y eso, pues, va a significar en grandes pérdidas económicas para los productores y para los gobiernos también, porque pues existe algo que se llama el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Que sería como esa fuente de ingresos que tiene el país a raíz de los diferentes sectores. Y uno de ellos es el sector, por ejemplo, ganadero, ¿cierto? El sector de los alimentos para consumo humano. Entonces esto va a disminuir, ¿cierto? Y en general, pues el país que esté, por ejemplo, en vía de desarrollo, pues va a tener más complicaciones para lograr ser un país desarrollado, ¿cierto? Entonces es importante acá, pues digamos, en estas imágenes ilustran producciones mucho más grandes, ¿cierto? Más acá, pues hay unos aves de engorde, ¿sí? Que están en instalaciones especiales y vemos la magnitud, pues, de la cantidad de animales que obviamente, pues, uno tendría que apuntar también al bienestar animal y disminuir un poco esa cantidad, ¿cierto? Pero pues es para mostrarles que la sanidad, pues, animal también va a ser un importante campo en el caso de grandes productores, ¿sí? Que no podemos aislarlos tampoco, ¿sí? Porque son personas que también probablemente, o sea, han luchado, ¿sí? Hay personas que inician desde cero y logran producciones muy grandes, ¿cierto? Logran empresas muy exitosas, ¿sí? Y pues digamos que nuestra responsabilidad también a través de nuestras asesorías es que mantengan o aumenten pues su producción y que sus animales se encuentren sanos. Bueno, también tenemos otro objetivo importante, ¿cierto? De la sanidad animal, que sería prevenir y controlar esas enfermedades, ¿cierto? Para el bienestar de los animales y la salud, pero también lo que va a hacer es que las economías crezcan, ¿cierto? Si yo tengo animales mucho más sanos, pues se van a empezar a abrir fronteras internacionales o nacionales, voy a poder vender ya para otras ciudades, ¿cierto? Y esto va a reforzar esas comunidades locales. Resulta que hay proyectos muy bonitos donde estudian, ¿cierto? Ahí me están escuchando, es que sonó algo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, sí, señora. Ah, listo, vale, pensé que sonó como si se hubiera silenciado. Bueno, hay proyectos muy bonitos en los cuales pues se evalúan territorios y hay poblaciones muy vulnerables. Entonces, pues, uno casi siempre ve lo malo del gobierno, ¿sí? Ve todos los aspectos negativos, pero desconoce a veces las cosas buenas que hacen, ¿sí? Por territorios vulnerables, ¿sí? Entonces, pues muchas veces dicen, no, si una persona es pobre, pues le regalan subsidios y todo eso, entonces hay algunos proyectos que pues no apuntan tanto a que se le dé todas las cosas a ese tipo de personas, así porque sí, bueno, voy a sostenerlo, le doy plata todos los meses, no, ¿cierto? Sino que apuntan a que las personas pues tengan un sistema productivo, ¿sí? Que pues inicialmente es pequeño, entonces van asesores, ¿cierto? A evaluar la zona, a ver cuál es la mejor opción, o si la persona ya tiene algo pequeñito, entonces ver cómo lo pueden hacer que de pronto crezca más, ¿sí? Entonces los recursos económicos van destinados a la instauración de sistemas productivos. Entonces, está toda una comunidad local, ¿sí? Digamos, una serie de campesinos o de personas también vulnerables, no solamente campesinos, sino que personas que no sepan nada
¿cierto? De ganadería, de agricultura, ¿sí? Entonces, por un lado las capacitan y por otro lado les dan los recursos, ¿cierto? En cuanto a pie de cría, ¿cierto? Les dan animales, les dan el forraje y todo para que ellos empiecen a producir. ¿Y qué pasa? Ese grupo de personas empiezan a desarrollar esa actividad y la empiezan a distribuir. Entonces se unen todos sus recursos, ¿cierto? Yo producí tantos animales, yo producí estos. Si, por ejemplo, yo producí 1000 pollos, yo 2000, así, los unen completicos y eso se vende, ¿sí? A una institución especial, ¿sí? O se lleva al matadero y allá casi siempre, pues, digamos, los clientes, existen clientes para comprarlos, ¿sí? Y eso va a contribuir a que estas poblaciones, ¿sí? Locales que están en un solo lugar, pues vayan aumentando sus ingresos para que puedan tener una mayor calidad de vida, ¿cierto? Para que puedan obtener recursos, para, no solamente para sobrevivir, sino también, por ejemplo, para su dispersión, ¿cierto? Son personas que merecen también muchas cosas, merecen viajar, merecen, ¿sí? Entonces, pues digamos que puede llegar la salud animal a contribuir a este tipo, ¿cierto? De beneficios para las personas, ya que pues si están bien los animales, obviamente va a ir en crecimiento, ¿cierto? Esos recursos que van a obtener. Bueno, también tener en cuenta que existen muchas enfermedades que pueden afectar gravemente a los animales, ¿sí? O sea, que no son enfermedades leves, sino que ocasionan una gran morbilidad, ¿sí? Es decir, muchos animales enfermos, ¿sí? O una gran mortalidad, ¿sí? Es decir, de esos que se enferman, gran cantidad fallecen, ¿sí? Y pues básicamente una de las primeras cosas, ¿cierto? Que va a ocasionar una ausencia de salud, ¿cierto? Un problema, una enfermedad, va a ser la disminución de los alimentos, ¿sí? Y de esa forma entonces se va a poner en riesgo la salud alimentaria, pues digamos, de todo el mundo, ¿sí? Sabemos que pues ya la población ha venido creciendo a grandes y amplias magnitudes, ¿cierto? Y cada día crece mucho más, en algunos países más que en otros, pero pues sigue en aumento, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que pues se van a necesitar mayores recursos para poder satisfacer las necesidades de cada uno de esos individuos. Si yo tengo o si empiezan a presentarse enfermedades de importancia, enfermedades graves, esa disminución en la producción, ¿cierto? O muerte de animales va a significar una disminución en la cantidad de recursos de alimentos disponibles para las personas. Entonces, se habla de que se pone en riesgo, ¿cierto? Porque va a haber una falta de abastecimiento o porque esos productos que se van a ofrecer a las personas no van a ser inocuos, no van a ser de buena calidad, porque los animales pues van a estar enfermos, ¿sí? Entonces esa responsabilidad la tenemos con toda la población del mundo, ¿sí? Una enfermedad puede llegar a presentarse, ¿cierto? De forma endémica, ¿cierto? En un solo lugar, pero también puede llegar a convertirse en una pandemia, ¿cierto? Donde todo el mundo se vea afectado, ¿cierto? Digamos, algunos brotes que han habido de influenza aviar, ¿cierto? De la peste porcina, ¿sí? Pues va a afectar esa producción de alimentos. Bueno, y acá pues hay algunos datos, ¿cierto? Se espera que la población, en estos momentos se dice que hay alrededor de 7.000 millones, ¿cierto? O un poco más de habitantes en el mundo. Pero se cree que para el año 2050 van a haber más de 9.000 millones, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Un aumento, ¿cierto? En la cantidad de carne, de pollo, de huevos, de leche, ¿sí? Obviamente en recursos de agricultura también, ¿cierto? Como por ejemplo el trigo, la soya, etcétera, ¿sí? Pero pues acá nos estamos basando solamente en los de consumo animal y también es muy importante, como les mencionaba al inicio, porque pues son la mejor fuente de proteína, ¿cierto? Obviamente no aporta lo mismo
una proteína de soya, así la soya tenga altos niveles, ¿sí? Que una ración de carne, ¿sí? La carne va a tener siempre 1000 veces más cantidad de proteína, ¿cierto? Y pues acá nos indican como unos datos, ¿cierto? Para el año 1960, el consumo promedio por persona era de 10 kilos de carne al año. Ya para el año 2005, alrededor de 30 kilos por persona al año, y para el año 2030 se espera que hayan 37 kilos por persona. ¿Sí? Entonces es un aumento bastante amplio. También pues ha habido un aumento alrededor de los años de producción de animales, ¿cierto? Acá pues nos informan del 93 al 2013, o sea, en 10 años creció alrededor de 16%, ¿cierto? La producción de animales y de productos de origen cárnico, ¿sí? 60%, ¿sí? Entonces, por un lado podemos aquí ver una oportunidad, ¿cierto? En cuanto a emprendimientos relacionados, por ejemplo, con embutidos, con carne, ¿sí? Pollo, que podríamos decir, bueno, podemos estar interviniendo, planteando un producto de excelente calidad, que sea inocuo, vamos a contribuir también pues a la seguridad alimentaria, al abastecimiento de tanta población, sí, aunque pues lo que se cree hasta el momento es que pues no se va a dar abasto para tantas personas, no se va a tener tanto recurso para poderlos alimentar, sí, y esto significaría pues también un gran daño a los ecosistemas, porque pues hay que quitar territorios, ¿cierto? Para meter más ganado, etcétera. Entonces ahí hay que tener en cuenta un concepto que es el de sostenibilidad, ¿cierto? Las producciones deben ir en aumento, pero deben ser sostenibles, ¿sí? Si yo deterioro ese territorio, ¿sí? Pues voy a terminar por limitar mi sistema productivo. Si ya deterioré todo el suelo que tengo disponible, pues ¿dónde voy a meter al ganado? ¿Sí? O pues también voy a afectar el planeta, ¿cierto? Talando árboles, y pues esto aumentaría, por ejemplo, el calentamiento global, la disminución en el oxígeno, etcétera, ¿cierto? Bueno, entonces pues aquí esto lo mencionamos en bioseguridad, ¿cierto? Algunas enfermedades animales pues son una amenaza muy grave para la salud humana porque se transmiten de los animales al hombre, ¿cierto? Y son las que conocemos como zoonosis, ¿sí? En este módulo nosotros debemos abordar algunas enfermedades, ¿cierto? De animales que sean destinados al consumo humano. Y las principales que vamos a abordar son las zoonosis. En el módulo de bioseguridad mencionamos algunas, pero en este vamos a profundizar un poco más, ¿cierto? Y a mencionar otras porque pues es necesario estudiarlas para pues garantizar o contribuir en su control, prevención y erradicación. ¿Listo? Estas zoonosis pues digamos que se pueden dar de animales domésticos, pequeños, ¿sí? Animales de producción, animales silvestres, obviamente nos vamos a basar en las de consumo animal, en la de los animales que son para consumo humano, perdón. Bueno, entonces aquí hay unos datos importantes, ¿cierto? Se dice que alrededor del 60% de las enfermedades que afectan al humano son zoonóticas, ¿sí? O sea, tienen su origen en el hombre. Solamente el 40% pues tienen otro tipo de orígenes, ¿sí? Se dice que al menos el 75% de los patógenos de las enfermedades infecciosas en el humano, ¿cierto? Son de origen animal. Dentro de ellas está el ébola, ¿cierto? La influenza, el VIH, ¿sí? Todo esto, pues, digamos que ha sido basado en varios estudios. Por ejemplo, el VIH se cree que fue originado por un primate, ¿cierto? Por cuestiones de contacto sexual entre un hombre y un primate silvestre, ¿sí? Y bueno, así, o sea, casi que el 70% que de las enfermedades pues que existen pues ya son originadas por ese contacto con los animales.
También hay un dato que nos menciona que hay alrededor de 5 enfermedades nuevas que aparecen cada año, ¿sí? A veces pues nosotros no nos percatamos porque pues obviamente no estamos todo el tiempo leyendo investigaciones acerca del tema, ¿cierto? Relacionados como con la actualización de enfermedades humanas, ¿sí? Pero pues sí, realmente se han descubierto más, en promedio cada año 5, y de esas 5, 3 son de origen animal, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, por poner un caso, ¿cierto? El COVID no era una enfermedad pues que no se conocía, sí es una enfermedad emergente, ¿cierto? Es decir, que emerge, que es nueva, sí, y lo que se ha estudiado pues es de origen animal, ¿cierto? Que ya también lo habíamos mencionado un poquito en bioseguridad, ¿cierto? Más que todo eh, relacionando algunos animales, como por ejemplo los murciélagos. Y también se cree que el 80% de los agentes patógenos pueden ser utilizados, que son utilizados con fines de terrorismo, son zoonóticos, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos es el anthrax, ¿cierto? Es como uno de los más recientes en los cuales dentro de las cartas se metía este agente infeccioso, ¿sí? El anthrax, que recuerden que ese creo que lo mencionamos, ¿cierto? En bioseguridad, ¿sí? Es un tipo de Clostridium y obviamente a la persona cuando le llegaba la carta, si estuviera en otro país, ¿cierto? La abría y se iba a contagiar de la enfermedad. Bueno, otra aplicación importante es relacionada un poco con lo que les estaba comentando, ¿cierto? La sanidad animal indirectamente pues va a ayudar a preservar el ambiente, ¿cierto? Porque si no se controlan las enfermedades, ¿sí? Para producir la misma cantidad de alimentos, se van a necesitar muchos animales, ¿cierto? Entonces, si tengo una población de ovejas, ¿cierto? En un rebaño y necesito producir carne de cordero, pero estas se enfermaron, pues obviamente yo necesito, mi comprador, mi cliente o la población me mandó los mismos 100 kilos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Necesito muchos más animales para poder lograr cumplir con esa producción. Y eso implica que tenga yo que utilizar más recursos de la naturaleza, como por ejemplo más agua, ¿cierto? Porque más animales van a consumir más agua, ¿cierto? Más terreno, entonces necesito deforestar para poder meter en otros espacios más animales, ¿sí? Más materias primas, o sea, más alimento para ellos, entonces tengo que deforestar no solamente para que ellos estén ahí, sino para producir alimentos, ¿listo? Entonces así, si tenemos una buena salud en los animales, obviamente pues no vamos a necesitar muchos más, ¿cierto? Y pues no vamos a utilizar esos recursos del ambiente. Entonces básicamente pues la salud animal pues también va a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. No sé si ustedes los han escuchado. Estos objetivos se han planteado a nivel mundial, se han reunido los países y se han puesto metas. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible y lo que se pretende es que al 2030 ya se haya cumplido con ellos, ¿sí? Entonces, dentro de los principales que aplicarían, ¿cierto? En el caso de la sanidad animal, estaría, por ejemplo, hambre cero, fin de la pobreza, ¿cierto? Recuerden pues lo que mencionamos hace un momento. Salud y bienestar también estaría ahí involucrado, ¿cierto? También estaría, por ejemplo, trabajo decente y desarrollo económico, ¿cierto? Estaría, por ejemplo, vida de ecosistemas terrestres. ¿Sí? Si uno se pone a ver, uno puede contribuir a través de la sanidad animal a muchos de estos objetivos, ¿cierto? De desarrollo sostenible. Vamos a ver un videito corto.
¿Listo? Bueno, hay una entidad que se llama la OIE, ¿cierto? Es la Organización para la Sanidad Animal, que intenta contribuir pues con estos objetivos y mantener pues digamos al día toda la información acerca de los reportes de enfermedades que se dan a nivel mundial, ¿listo? Que después la vamos a ver, a profundizar un poco más. Les presento a Rosa. Rosa es veterinaria. Junto con otros profesionales de la sanidad animal, lucha contra las enfermedades y mejora el bienestar animal. Ya lo sabías. Pero, ¿sabías que así, Rosa ayuda a reducir la pobreza en el mundo, mejorar la seguridad alimentaria mundial, preservar la salud humana e incluso lograr la igualdad de género? La misión de la OIE es ayudar a personas como Rosa Pantalla, por favor. próspero, mejorando las... ¿No se ve la pantalla? ¿No se ve la pantalla? Profe, no, pues, profe, yo la verdad no la estoy viendo, solamente veo las siglas de los nombres de cada compañero, no veo nada más. Espérame un segundito. No, profe, yo tampoco la estoy viendo. Ahí, ¿ya la ven? No, profe, aparece puro gris. Ya, ya, Se ve en negro la pantalla. ya. Ahí ya está compartiendo. Miremos a ver si ahí, Les pre- ahí ya aparece. Sí, Sí, ¿y a ti ya te aparece, Sergio? Sí, Y a los señora, demás. ya aparece. Sí. No, profe, a mí no, a mí todavía me aparece la pantalla toda negra. Espera, intentamos. La última Ahí otra vez vez. aparecieron todas las siglas de los nombres. Listo, voy a ponerlo y me confirmo nuevo si ya les sale. Sí, señora. Les presento a Rosa. Rosa es veterinaria. Junto con otros... No, profe, no, señora. No. ¿Y los otros compañeros? Por Sí, favor, me profe, sí se ve. Sí. O lo otro sería si de pronto sales y vuelves a ingresar, Sergio, a ver si de pronto. Bueno, profe, voy a hacer eso a ver qué sucede. Y le hablo. Eso, si quieres, esperemos un segundito que Sergio. Listo, creo que ya ingresó. Voy a compartirla a ver si de pronto ya puedes visualizarla. Gracias, profe. ¿Ahí de pronto o no? Les presento... No, profe, sale una L y una B. Una sigla, una L y una B. Tan raro. O sea, y si pongo esta pantalla, ahí sí la puedes ver, sí. De diapositiva. No, profe, tampoco, vea que no, no sé qué sucedería. Tan Porque raro. si fuera algo de conexión o de, digamos, de señal, profe, de cobertura, no se estuviera escuchando nada ni nada, pero pues no, la verdad, no, no sé qué sea. ¿O será que quedó fijada en tu pantalla el nombre? Si quieres, muévela a ver si ves el nombre de los demás compañeros o no hay una opción que te permita como poner, como, como desplazar y que ahí te aparezca como el video, ¿no? Salen los otros nombres de los compañeros, pero el de la profe lo cliqueo ahí y sale el EBET, pero no me sale nada más, profe. Qué Te envío raro. un pantallazo. Sí, si quieres, para mirar a ver si de pronto. Vamos a ver. Lo otro sí tocaría, sino que tú
pongas luego la grabación y veas el videito, o yo se los mando ahorita, que terminemos la clase. Y miramos. Ya, tan raro. Sí, profe, sería pues entonces, aunque sea escucharlo y ahorita más rato mañana verlo y escuchar bien el video tranquilo, profe, no hay lío, porque quién sabe qué será. Listo, listo. Y ahorita se los mando al grupo. ¿Listo? Presento a Rosa. Les presento a Rosa. Rosa es veterinaria. Junto con otros profesionales de la sanidad animal, lucha contra las enfermedades y mejora el bienestar animal. Ya lo sabías. Pero, ¿sabías que así, Rosa ayuda a reducir la pobreza en el mundo, mejorar la seguridad alimentaria mundial, preservar la salud humana e incluso lograr la igualdad de género? La misión de la OIE es ayudar a personas como Rosa a construir un futuro próspero, mejorando la sanidad y el bienestar animal. Por ejemplo, la OIE ayuda a Rosa a combatir una enfermedad de ovejas y cabras llamada peste de pequeños rumiantes o PPR. En 15 años, la PPR se ha propagado a más de 70 países. Ahora amenaza a más del 80% de la población mundial de ovejas y cabras. Erradicar la PPR podría mejorar la vida de alrededor de 300 millones de familias rurales pobres que dependen de la producción de ovejas y cabras como fuente de ingresos y alimentos. Además, mejoraría la condición de las mujeres que en algunas regiones crían estos animales. Para ayudar a Rosa y a otras personas a erradicar la PPR en 2030, la OIE entregó 10.1 millones de dosis de vacunas en África. Realizó 7 formaciones regionales sobre PPR para los servicios veterinarios. Realizó 6 misiones de evaluación en varios países, y esto fue solo en 2019. Gracias a los esfuerzos de todos, 56 países y una zona de un país son reconocidos por la OIE como libres de PPR. La PPR es solo un ejemplo. Acompañando la labor de personas como Rosa, la OIE ayuda a preparar el camino para un futuro mejor y más sostenible para todos. Listo. Bueno, pues en este videito vemos un gran ejemplo, ¿cierto? Que nos informaban, espérenme, compartimos otra vez esta pantallita. Que nos informaban, ¿cierto? Y nos indicaban pues algunos de los... Profe, no se escucha nada. ¿Nos escuchan? Espérame. Ahí ya se oye. Pues, profe, la verdad, debe ser alguna cosa porque pues, yo sí les escucho bien, yo he escuchado toda la clase bien, pero no he podido ver nada. Y creo que hay otros compañeros que no escuchan a ratos bien ni nada y han podido ver el video. Pues no sé qué será, profe. Sí, quién sabe. Quién sabe. Pero espera, miramos ya. ¿Ya me pueden escuchar bien o...? Pues yo sí, profe, la verdad, yo estoy escuchando todo. Profe, yo te escucho perfectamente y los videos también se ven perfectamente. Listo. Listo, espérame, yo... ¿O será que los celulares de nosotros ya están muy viejos, profe? No, no creo porque nunca había pasado. Mira, miramos. Bueno, miremos a ver si hay sí, si no me informan. Listo, bueno, les decía que en el videito nos mostraban pues unos ejemplos de cómo la sanidad animal, ¿cierto? Puede llegar a cumplir con varios de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Y que no estaría netamente involucrada con ayudar solo pues animales, ¿sí? Pero también obviamente lo hace contribuir pues a su salud y su bienestar, ¿sí? A que todos los procesos que se hagan para la obtención pues de alimentos se hagan de la forma adecuada, ¿cierto? Desde el momento del nacimiento de un animal hasta su sacrificio, que pues debe ser totalmente digno, ¿sí? Pero también pues estamos viendo cómo está involucrada en procesos pues de erradicación pues de la pobreza, ¿cierto? Del hambre, ¿sí? Inclusive nos mencionaban igualdad de género, ¿sí? Ya que pues digamos a través de algunos proyectos
pueden llegar a verse beneficiados, por ejemplo, el género femenino, ¿sí? Que a veces, pues, digamos, es desplazado por creer que las mujeres no pueden realizar labores en el campo, ¿cierto? Labores especiales relacionadas con el área agropecuaria, ¿sí? Y también nos mostraban como todos esos esfuerzos que se hacen a nivel mundial en el caso de querer erradicar una enfermedad para poder disminuir de pronto los casos de presentación de enfermedades en los animales, ¿cierto? Las muertes y pues la cantidad pues de dinero que se debe invertir para eso. ¿Sí? Profe, pasó algo porque no se estaba escuchando bien la clase y ya no. ¿Ya no se oye? ¿Y algún otro compañero también le pasa? No, profe, yo sí estoy escuchando bien Sí, todavía. profe, un poco. Solo que no veo pantalla. No se escucha bien, profe, tan raro. Y ahora sí se escucha. ¿Sí? Tan raro. Vale, cualquier cosita me indican o si no, si nos toca con la grabación, porque no sé qué pasa. Bueno, les decía que también les mencioné a la OIE, ¿cierto? Que sería esa entidad mundial, y ellos pues unen esfuerzos con varios países para intentar erradicar enfermedades de diferentes lugares, y la idea es que se erradiquen totalmente pues del mundo, ¿sí? Del planeta. Después vamos a ver algunos ejemplos de esfuerzos que ha hecho Colombia, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos libres de fiebre aftosa con vacunación, ¿sí? Los animales pues son vacunados en ciertos periodos de tiempo y no se ha reportado la enfermedad, ¿sí? Y pues digamos que se está luchando por tener otros estatus sanitarios y esto le va a permitir pues al país comercializar de una mejor forma sus alimentos y obviamente que las personas pues de recursos limitados no tengan que invertir grandes sumas de dinero en curar las enfermedades, ¿listo? Otra cosa que se apunta pues es, como nos mencionaban en el video anterior, a la prevención, ¿cierto? No esperar a que los animales se enfermen, ¿cierto? Sino prevenir la enfermedad a través de prácticas bioseguras, pero también a través de la vacuna, ¿cierto? De una vacuna. Y para eso, pues digamos que hay varios procesos de investigación que se encargan de crear vacunas, ¿cierto? Para diferentes enfermedades y así poder erradicarlas, ¿listo? Y aquí entonces también va un concepto muy importante que es el de una sola salud, ¿cierto? Básicamente, acá se toman tres aspectos importantes, ¿cierto? El medio ambiente, la salud humana y la salud animal. Ahí en el centro estaría el concepto de una sola salud. ¿Y qué está involucrado aquí? Pues es el esfuerzo, ¿sí? De varias disciplinas del conocimiento, ¿sí? Es decir, se unen médicos humanos, médicos veterinarios, investigadores, políticos, productores, ¿sí? Campesinos, todos, pues digamos, los diferentes gremios para lograr un solo objetivo, ¿cierto? Que sería lograr una salud óptima para las personas, para los animales y para el ambiente, ¿cierto? Entonces ellos trabajan de forma local, es decir, desde las ciudades, desde los territorios pequeños, ¿sí? Desde fincas incluso, puede ser tan pequeño, escalas tan pequeñas como un sistema productivo pequeño, ¿sí? Como un sistema productivo rural en un área, ¿sí? Hasta ámbitos más amplios, ¿sí? Como a nivel nacional y ya a nivel mundial. Todos unidos, pues, para lograr, pues, tener una salud óptima en estos tres pilares, ¿sí? Entonces, pues, digamos que aquí nace también un campo importante en el cual, pues, tiene cabida el veterinario y los auxiliares, que es la salud pública, ¿cierto? Que es, pues, garantizar que exista una buena salud, ¿sí? En los diferentes campos, ¿sí? Para proteger, pues, digamos que enfocándose, pues, un poco más en la salud humana, ¿listo? Entonces vamos a ver este otro videito cortico. Ay, ese.
Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Digamos, si nosotros no nos queremos enfocar en reproducción, hay necesidad de, por así decirlo, eh, que o sea, ver estos, ver, no, ¿cómo se llama? Digamos, si nosotros tenemos ganado de reproducción y el ganado, pues, no sirve ahí y el ganado tiene enfermedades zoonóticas, ahí que se hace. Dime, perdón, no entendí, no escucho bien. Pregunta, no O entendí. sea, si nosotros tenemos, por así decirlo, una granja y nuestros animales se enferman y es zoonótico, ¿qué pasa? Ahí, ¿cuál es el paso a seguir? Informamos al Ministerio de Salud y pues se mueren todos esos animales. Bueno, la respuesta es depende de la enfermedad, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo del módulo, ¿sí? Hay enfermedades como la tuberculosis, que cuando se reporta en un hato, en un rebaño, la única forma de erradicarla o lo que está escrito por ley es sacrificio sanitario. Entonces hay que eliminar todos los animales de la población. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el Estado? Pues le reconoce al productor el precio de su ganado, ¿sí? Pero hay que sacrificarlos todos. Profe, y Pero si no, depende de la enfermedad, porque hay zoonosis que pues no son tan complejas y pues digamos que se maneja otro tipo de tratamiento, un tratamiento, ¿sí? Que no va relacionado con sacrificio. profe, y si digamos el sacrificio animal es el mismo que nosotros le hacemos a los perros y a los gatos, ¿es igual de humanitario o es más doloroso? Bueno, lo que pasa es que el tamaño corporal de un perro, ¿cierto? De un gato, comparado con el de un bovino, ¿sí? O un equino, incluso pues es totalmente diferente, ¿cierto? Entonces imagínate cuántos tarros de Eutanex no se necesitarían para eutanasiar un bovino, ¿sí? Sí. Lo ideal es que se hiciera de esa misma manera, porque técnicamente a nivel fisiológico van a funcionar de igual forma este tipo de anestésicos, porque primero, por ejemplo, en el caso de pequeños animales, lo ideal es poner silacina o ketamina para primero sedar al animal, ¿sí? Y ya después se pone el Eutanex, que va a deprimir el sistema nervioso, ¿cierto? Que ya pues va a hacer que deje de funcionar el corazón, que deje de respirar, ¿sí? Técnicamente todo este protocolo también funcionaría en grandes animales. Pero imagínate sacrificar 1000 reses, ¿sí? Cada una de 500 kilos por poquito, ¿sí? Entonces, obviamente la cantidad de estos medicamentos sería muchísima y son costosos, ¿sí? Entonces se toman otras estrategias, pero pues también deben ir garantizadas a que ese sacrificio sea pues lo menos doloroso. Exacto, entonces a veces digamos que se puede realizar como un aturdimiento inicial, ¿sí? En el caso de, o como lo realizan actualmente, o la forma en la que está reportada aquí a nivel, pues digamos, de nuestro país, sería aturdimiento, ¿cierto? Es como con un fusil, ¿sí? ¿Con cámaras de gas? No, por ejemplo, en bovinos, ¿sí? En bovinos se utiliza más un fusil que dispara netamente a la comunicación que hay entre el cerebro y el primer huesito que se llama atlas, ¿sí? Entonces, al disparar ahí, ellos, básicamente esa comunicación del sistema nervioso se va a ver bloqueada. Entonces, casi, o sea, lo que mencionan es que el animal ahí no siente nada, aunque pues obviamente pueden haber algunos estímulos, ¿cierto? Pero digamos que al bloquear esa comunicación del cerebro con el resto de la médula ósea, pues digamos que se bloquea el dolor. Y como ese disparo, ¿cierto? Se realiza en cuestión de segundos, pues obviamente, pues digamos, el animal aparentemente no va a sufrir. Luego de eso, pues digamos que ahí solamente queda aturdido y se cuelga, si hay una máquina, ¿cierto? Donde se cuelga el animal boca abajo y se realiza una punción en la yugular para que el animal se desangre. Entonces,
lo triste es que a veces hay animales que no quedan insensibilizados y se mueven, ¿sí? Entonces, o sea, es feo. A mí me tocó estar allá como unos 15 días en un matadero de aquí de Bogotá y es complejo verlo, ¿sí? Pero Profe, pues pero eso es doloroso, pues para mí sería doloroso. sí, pues digamos que lo que reporta la literatura es como uno de los métodos menos sufrimiento animal, pues digamos, proporciona. Sí, es como un rápido, aparentemente, sí, porque sí es feo como en ocasiones se maneja, pero Profe, y, digamos que hay algunos otros, dime. y qué pena la pregunta, ¿usted no quedó traumada? No, pues sí, esos días fue como feíto, no, pues a mí no me gustó la verdad estar allá, pero pues digamos que uno sabe que pues es necesario pues para las personas, ¿cierto? Pero sí es complejo ver esa situación, ¿sí? Porque pues, no sé, no, hay de todo, ¿sí? Hay de pronto personas que se sienten muy atraídas por esa parte de trabajar en un lugar de sacrificio animal, ¿cierto? Para inspeccionar los animales, todo eso a mí pues no me llama la atención, ¿sí? Entonces, bueno, lo que tú dices de la cámara de gas, eso lo hacían allá también, pero con los porcinos. Entonces, lo que hacían era, bueno, ingresaban los porcinos a un área, ¿sí? Había una zona donde, bueno, se cerraba la puerta y los bajaban. Ahí ya empezaban a poner dióxido de carbono, ¿cierto? Se limitaba obviamente el oxígeno y los subían de nuevo. Entonces ahí ya los cerditos estaban morados y los colgaban y les ponían también en la zona de la yugular, la cortaban, recogían la sangre, sí, porque la sangre del porcino se utiliza para morcilla y todo eso, ¿cierto? Y ahí pues digamos que el hecho de poner CO2, ¿cierto? Hace que el aporte de oxígeno pues no llegue al cerebro, entonces va a quedar como si estuviera un poco adormecido, ¿sí? Esa era otra de las técnicas, pero se hacía era en porcinos, ¿sí? Entonces sí hay muchas controversias en cuanto a la parte del sacrificio, pero pues siempre se debe encaminar a que sea, pues digamos, lo menos dolorosa posible. Hay otras técnicas, por ejemplo, inyectarles sulfato de magnesio. ¿Sí? El sulfato de magnesio es económico, entonces lo diluyen en agua, pero ese sí es muy doloroso. O sea, ese es peor de doloroso el que les comentaba de fusil, ¿cierto? En la zona pues del cráneo. Es una muerte pues más lenta, ¿sí? El animal siente que se quema, ¿cierto? Las venas, puede empezar a tener convulsiones, es horrible, ¿sí? Entonces ahí se evalúan mucho. Profe, y en las aves nosotros cómo eutanasiamos por vía aérea, ¿no? ¿En dónde, perdón? En las aves. Bueno, en las aves casi siempre lo que se maneja es, se disponen como en unas máquinas que van pasando y se cuelgan como de la zona de los pies, ¿cierto? Y a Pero veces yo, pasan por una máquina, ¿sí? Que insensibiliza con CO2 también, ¿sí? Esa sería como la mejor manera. Y ya después sí, se cortaría o se haría como el estrangulamiento, ¿cierto? De la zona del cuello, jalando para quitar la comunicación del cerebro, ¿cierto? Con el resto de la médula. Pero pues también lo ideal sería primero insensibilizar con CO2. pero así mismo hacemos en cacatúas y en todas esas aves. Ah, no, ok. No, ya digamos que cuando es medicina más no poblacional, ¿cierto? No para sistema productivo, la eutanasia la podemos realizar preferiblemente con máquina de gases. Entonces uno puede poner la mascarita usualmente se usa un anestésico inhalado que se llama isoflorano, ¿sí? Y cuando ya esté más dormidita, se inyecta vía intravenosa o vía intraósea cuando las aves son chiquiticas, el Eutanex, o a veces también se usa Propofol. Pero en ellas sí, en ellas no se maneja tan así, tan Eso es más que todo, eso es más que todo en aves de producción. son muchas. Imagínate tener que sacrificar 20.000 aves, ¿cierto? Porque ya van para consumo humano y hacer toda esa práctica se gasta anestesia, tiempo y todo eso. Entonces, por eso lo Profe, ¿y realizo. usted ha eutanasiado animales en zoológico?
Sí, tristemente sí. Yo les cuento que eso fue, digamos, como una de las cosas que, o sea, yo quedé como ahí inmune a la eutanasia y yo a veces, digamos que tengo pacientes que, o sea, no soy capaz y los remito para eutanasia. O sea, yo ni siquiera aquí manejo Eutanex porque, o sea, no puedo, me siento como incapaz de hacer una eutanasia. Y también fue por lo que yo viví en un zoológico, ¿cierto? Donde llegaban, ahí llegaban todas las aves que encontraban heridas en todo el territorio, ¿sí? De Risaralda, o las aves que eran entregadas de forma voluntaria por las personas. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de aves, pues por la estructura que tienen los huesos en ellas son neumáticos, es decir, por dentro son huecos, ¿sí? Y son duros. Y además no tienen tanto músculo recubriéndolos, entonces llegaban muchas aves fracturadas con exposición del hueso, ¿sí? Y las aves tienen comunicación directa, los huesos de las aves tienen comunicación directa con el sistema respiratorio. Entonces resulta que cuando hay una fractura con exposición del hueso, hay una gran probabilidad de que haya una septicemia, ¿sí? O sea, una infección generalizada, porque pues la infección que está ahí en el hueso pasa de forma mucho más rápida al sistema respiratorio, por lo que les comento, que está comunicada. Entonces, siempre que llegaba un ave con exposición, con fractura de hueso expuesto, eutanasia. ¿Por qué? Porque en ese lugar no habían los recursos necesarios de ortopedia y además la ortopedia en aves no está muy desarrollada acá en Colombia, ¿sí? Entonces, pues se necesitan elementos que son costosos, tornillitos muy pequeñitos y unas técnicas de ortopedia en las cuales hay que tener muchísimo conocimiento. Entonces, hay que realizar muchas eutanasias a aves silvestres. No me gusta para nada. Profe, pero digamos, yo por ejemplo he recuperado palomas con alas rotas y patas rotas. Sí, es que pues digamos depende varias cosas. Uno, el tipo de lesión. Si el hueso está con minuta quiere decir que está partido en varias partes, no es una sola fracturita, ¿sí? Obviamente es más complejo de que el huesito se pueda acomodar. Porque pues los huesos cuando nosotros, bueno, cualquier animal, si o persona tiene una fractura, lo que se hace es alinearlos, ponerlos junticos, porque el hueso cicatriza, se forma un tallo óseo, ¿cierto? Donde la fractura sana. Pero si es una fractura con desplazamiento del hueso, o que está por fuera, está partido en varias partes, o si el ave lleva ya muchos días así, es muy complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como te decía, se infecta esa zona, infecta el sistema respiratorio y es un sobreesfuerzo que pues las personas consideran que no se debe hacer, aunque yo, o sea, yo por mí, yo, mejor dicho, a todas les hubiera hecho un manejo. Allá no lo permitían por protocolo, ¿sí? No, si ya venía así con exposición de hueso, no hagamos nada porque el animal se va a morir, ¿sí? Si no se muere por la infección, se va a morir por el estrés de la manipulación, porque las aves silvestres son complejas, ¿sí? Exacto, son muy nerviosas, son demasiado nerviosas. Eso. Pero en ese caso allá había mucho por hacer, ¿sí? Había muchos, por lo menos un vendaje, y uno veía unos casos terribles, ¿sí? Por ejemplo, una vez llegó una ave, no sé si conocen el gavilán pollero, ¿sí? O gavilán caminero, ¿sí? Es muy bonito. Es una rapaz, las rapaces necesitan sus garras para cazar, y resulta que se había electrocutado, pero era leve, ¿cierto? Esa herida porque el propietario nos mostró, bueno, el propietario no, la persona que llevó el animal nos mostró la foto. Resulta que lo llevaron a un veterinario que no sabía de fauna silvestre y le amputaron la garra. Imagínense, llegó allá, de esa manera nos muestran la foto y era simplemente ponerle un vendaje en forma de bola. ¿Qué hace una rapaz sin una garra, sin uno de No esos? puede cazar. No hace nada, no va a poder cazar, entonces no se va a poder liberar porque en la naturaleza no va a sobrevivir, entonces era candidata a eutanasia, ¿sí? El caso es que hice pues mis animales favoritos, ¿cierto? Son las aves, ¿sí? Y yo hice tantas eutanasias y quedé como con eso de que se podía hacer mucho por ellas, que ahí ya no me gusta hacer eutanasias en ninguna especie, ¿listo? Bueno, vamos a ver el videito, que ya se nos va a acabar la clase, este video es cortico también. Ay, espérame, ya lo compartí.
Ay, segundito que no le puse el sonido. Les presento a Musa. Musa es veterinario. Junto con otros profesionales de la sanidad animal, ayuda a combatir las enfermedades animales y a mejorar el bienestar animal. Eso ya lo sabías. Pero ¿sabías que con su trabajo, Musa también contribuye a que tú y tu familia se mantengan sanos? Las consecuencias del trabajo de Musa no deberían ser una sorpresa. En un mundo globalizado somos interdependientes. Las enfermedades animales pueden afectar la salud de las personas, así como las enfermedades humanas pueden incidir en la sanidad de los animales. Por ejemplo, cuando el hombre tala árboles, afecta el equilibrio del ecosistema y de todas las criaturas que viven en él. Los servicios habituales de los ecosistemas, como la provisión de alimentos o la captura de carbono, pueden convertirse en un reto. En algunos casos, los animales silvestres se ven obligados a huir de su hábitat natural para encontrar fuentes de alimento, acercándose a los asentamientos humanos. De repente, se establece una interacción nunca antes vista entre los animales y el hombre, lo que hace que patógenos peligrosos puedan pasar de una especie a otra. ¿La situación te resulta familiar? Alrededor de 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año. 3 son de origen animal, como por ejemplo, el ébola, y muy probablemente la COVID-19. El 60% de las enfermedades infecciosas humanas existentes provienen de los animales. La deforestación es solo un ejemplo. El comercio no reglamentado de la fauna silvestre, el cambio climático, todos estos factores afectan la salud del medio ambiente y por ende la de los animales y los seres humanos. Musa y sus colegas están en la primera línea de la lucha contra las enfermedades que pueden impactar la salud de todos. Para crear un mundo más sano, ellos tienen que trabajar en colaboración con otros sectores. La Organización Mundial de Sanidad Animal los ayuda a que puedan reunirse con otros expertos, compartir conocimientos esenciales, construir una red mundial y diseñar una respuesta común frente a las amenazas globales. Porque todos compartimos un mismo mundo, todos compartimos una salud. Listo, bueno, en este videito nos muestran también, nos evidencian también esa importancia, ¿cierto? Que tenemos nosotros, esa responsabilidad, no solo con los animales, sino también con los humanos. Estamos actuando en la salud animal, pero a la vez, pues, contribuimos a la salud de toda la población, ¿cierto? Por eso yo siempre también les menciono la frase, ¿cierto? De la medicina humana cura al hombre o cura al humano, ¿sí? Pero la medicina veterinaria cura a la humanidad, ¿cierto? Por esa responsabilidad tan compleja y la dijo Louis Pasteur, ¿cierto? Que fue un gran científico, ¿listo? Listo, chicos. Bueno, y por último les quiero mostrar, ya para terminar, la actividad, ¿cierto? Que tenemos para esta semana, ¿cierto? La idea es realizar un glosario a mano, ¿cierto? No lo vamos a hacer a computador porque pues ya es pues, copiar, pegar y bueno, listo, como son términos, pues no vamos a ponernos a inventar, ¿sí? Pero la transcripción también es uno de los métodos, ¿cierto?, de aprendizaje y pues es un poco más significativo a copiar y pegar. Por lo menos al hacerlo a mano vamos a leer lo que significa ese término, ¿listo? Entonces son 24 términos y estarían para entregar la siguiente semana. No tienen que ser tan extensos, unos 3, 5 rengloncitos máximo, ¿cierto? De cada uno de ellos. Y ya, ¿listo? Esa sería la actividad para la siguiente semana, no se les vaya a olvidar. Nos vemos el día lunes ya les envío la guía y creo el drive para compartirlo, ¿listo? Por ahora pues les voy a mandar ahorita los videitos y también el trabajo para que no se les olvide. Profe, ¿me dejas ver la actividad? Qué pena. Sí, claro, igual tranquilo que yo ahorita se las escribo, les mando un pantallazo de la actividad. Ok, ¿y para cuándo es? Máximo se entrega el 17 de septiembre, ¿listo? Tienen 8 días para realizarla. El otro viernes. Acá está en letra rojita y grandecita, ¿cierto? Se los voy a poner más. ¿Letra roja? Sí, esta letra roja de acá abajo más grande, ahí el plazo es hasta el... Profe, qué pena, una preguntita. Sí, dime.
Profe, ¿envías al grupo del WhatsApp o al correo la guía para ese trabajo, profe? Pues que por la verdad no estoy nada ni nada, entonces quedé como duro. A ver si me colaboras con eso, profe, gracias. Para presentar ese trabajo la otra semana. Sí, el trabajito hoy lo vamos a manejar, o sea, hoy envío los videitos y la actividad por allí, por ese medio, por WhatsApp, ¿sí? Porque todavía no tengo creado Drive y no sé si lo voy a manejar de otra manera porque ya se llenó la capacidad de ambos correos que yo manejo, ¿sí? Okay. Entonces, no sé si la corporación me dio un correo con una contraseña para intentar ahí sí, como tienen más espacio, subir los videos, entonces ahí vamos Profe, mirando. tú sabes cómo va la corporación con el tema de Q10. Lo que pasa es que yo no tengo el usuario ni la contraseña en Q10. Pues digamos que la mayoría de módulos sí lo han venido manejando. Yo he pedido la clave y eso y aún todavía no. Es que como ellos no son los que manejan directamente la creación de ese programa, ¿cierto? Ellos contratan unos servicios y ellos les crean como los usuarios y todo eso. Entonces, yo por lo menos no he venido manejando Q10, me encantaría porque pues es más fácil, pero pues hasta el momento no lo tengo habilitado. Sería que de pronto les recuerdes y preguntes a ver si te lo pueden crear o algo así. Listo, profe. Profe, ¿y la letra se puede hacer en cualquier letra o en una letra que tú pongas? No, cualquiera, pero que sea a mano. ¿Listo? Vamos a manejar el trabajo así. Puede ser en el cuaderno, puede ser en hojas, ¿cierto? Pero que sea a mano, ¿listo? Y la guía, sí, el lunes se las entregaría, de aquí al lunes pues ya tendría ya definido el medio que vamos a utilizar, si sigue siendo Drive o yo les contaría, ¿listo? Listo, profe. Hasta mañana, digo hasta el lunes. Gracias, profe, feliz noche, muchísimas gracias. Ay, un segundito, espérenme, miro quién más asistió porque al inicio llamé lista. Y ay, sí, profe, mira que a mí me cogió internet, está en internet súper malo, profe, porque estaba desde las 8. Listo, espérame, asistió, a ver, Sergio, Kevin, Paola, Ángela ingresó. Ángela, sí, por ahí vi que escribió en el chat. Gloria creo que no la vi. Listo, chicos, ya. Profe, yo no lo escuché. Sí, ya. Kevin, ¿cierto? Sí. Kevin, Sergio, Eso. sí, ya. Solo falta Gloria. Listo. Listo, chicos. Gracias, profe. Feliz noche. Buenas noches, que estén bien. Chao, profe, feliz noche. Feliz noche. La diferencia.